Amén, gloria a Dios. ¿Cristo vive? ¿Cristo vive? Abrace a su hermano y dígale: Cristo vive. Abrácelo. Ahora, convénzalo cuando le diga: Cristo vive. ¿Ya? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Se dan cuenta que cuando uno alaba al Señor, todo lo que está alrededor no nos desconcentra, no nos interesa. Lo único que está es nuestra alabanza con el Señor. No hay data, no hay saxo, no hay piano. Lo que hay es una unanimidad entre nuestro espíritu y el espíritu del Señor. Y eso permite una comunicación fluida. Nuestro oído del mundo no está pendiente, ni nuestra vista del mundo no está pendiente en lo que sucede. Lo que está pendiente en nuestro oído y nuestra vista espiritual. Es eso lo que conforma la unanimidad. Por eso Dios en Efesios manifiesta un solo espíritu, un mismo Dios. Aquello nos conforma como cuerpo y no como células independientes uno del otro, sino que la multiforme, la multigracia de Dios en la unanimidad como cuerpo, adorando a aquel que solo merece toda la adoración, que es nuestro Señor. Vamos a... ¿Quién se acuerda de la semana pasada qué significa iniquidad? Bien, me parece perfecto. Entonces les voy a hablar lo mismo que le hablé la semana pasada. Iniquidad, grábenselo, es lo torcido. Cuando nosotros olvidamos la palabra del Señor, viene el otro y nos da, y nos da, y nos da. La única manera de enfrentar la batalla es cuando viene hacia nosotros la palabra del Señor. Camino torcido. ¿Se acuerdan de lo que tenía que decirle a su hermano? ¿Cómo partimos? Hay un sonido que molesta. ¿Se acuerdan lo que tenía que decir el hermano? La decisión es tuya. Dígale al hermano: la decisión es tuya. No es mía, es tuya. ¿Y cómo terminamos diciendo la decisión es mía? Dígale a su hermano, pero míralo, dígale: la decisión es no, es mía, de cada uno, es suya. Nadie, hermano y hermana, nadie va a tomar la decisión por usted, ni Dios ni el diablo. La decisión es suya, la decisión es mía. Vamos a cambiar ahora, y va a mirar el hermano y le va a hacer una pregunta. Lo va a mirar a los ojos, esos ojos azules, verdes que tenemos los chilenos, y le va a hacer una pregunta, y le va a decir, y le va a preguntar: ¿Jesucristo es su Señor? No veo a Oscar preguntándole a nadie. Ya quiero escuchar, pregúntele: ¿Jesucristo es su Señor? Bien, no le responda, porque yo sé que ahora va a decir sí, pero cuando terminemos a lo mejor va a decir: parece que sí, o creo que sí. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, a habitar en nosotros, es en función de una confesión. Primero, que Jesucristo es mi Señor, y que a través de Él tengo salvación y vida eterna, perdón de pecados. Pero es confesión. Primero, Jesucristo es mi Señor. Por eso, vuelva a mirar a su hermano y vuelva a preguntarle: ¿Jesucristo es su Señor? Pregúntele. Hermano, hermana, venza la timidez. La timidez no es del Señor. Es una iniquidad arraigada en nosotros. Y por eso, Jesucristo es tu Señor. O miramos así de reojo, no lo miramos a la cara. Míralo a la cara. Y dígale, pregúntele: ¿Jesucristo es su Señor? Amén, amén. Para recordar un poco de lo que hablamos la semana pasada, dijimos que la iniquidad significa lo torcido. Es lo que tuerce el camino recto y perfecto de Dios. Hablamos también del origen de la iniquidad. Y dijimos que el origen de la iniquidad es la caída de Luzbel.
surge en el momento en que este arcángel, lleno de belleza y perfección, da cabida a un pensamiento que se desalinea con Dios. Por eso iniquidad, torcido, no es recto. El punto más corto para llegar a 2 puntos es la recta, no es la curva, es la recta. Entonces, este pensamiento desalineado que tiene Luzbel genera una iniquidad. Desde ese momento la iniquidad está presente en el hombre, en el espíritu del hombre. Y empieza a crear algo diferente y opuesto a la justicia de Dios. ¿Quién lo dice? No lo digo yo, lo dice el Señor, Ezequiel 28, 15 y 18. Perfectos eran todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. La iniquidad se impregna en el espíritu del ser humano en el instante de la concepción del embrión. Escucha, hermano, hermana, desde el momento que nosotros estamos concebidos dentro del vientre de nuestra madre, hay iniquidad. En este momento queda toda información o herencia espiritual de maldad y se establece. Se puede definir iniquidad como un cordón espiritual que grava todos los pecados del hombre y que es herencia para las siguientes generaciones. A través de este cordón se culpe todo el legado torcido y pecaminoso que le entregará el hombre a sus hijos. Estos, a su vez, lo torcerán aún más con sus hijos, con sus propios pecados, y lo entregarán como una estafeta de maldición a la siguiente generación. Recibimos los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, no los cortamos, estas iniquidades, le generamos aún más iniquidad y le pasamos como un estandarte a nuestros hijos, diciendo: toma, y aquí la iniquidad, continúa con ella. Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de sus corazones. La iniquidad es lo que la Biblia llama cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado se origina en el espíritu e invade el alma y el cuerpo como un lodo que lo ensucia todo. Éxodo 34:6 y 7. Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios no trata con el mal en forma genérica. Él es tremendamente específico y es así como nosotros tenemos que responder contra todo el reino de las tinieblas. Dios quiere que escudriñemos nuestros corazones, que entendamos la maldad y sus consecuencias en la misma dimensión que Él las entiende. Él quiere que el diablo no tenga nada de que acusarnos o con que atacarnos. Jesús murió por nuestra total libertad y cada parte de la cruz, su pasión, está relacionada con diversas áreas en que Dios pagó el precio por nosotros, para que entráramos en una total y absoluta plenitud con Él. No solo fue conquistado el perdón de nuestros pecados, sino que la cruz representó una obra integral en la cual fue redimida cada parte de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Dios trabaja con nosotros en forma integral, no es solamente una parte. Por eso Él manifiesta y viene a hacernos libres de nuestra rebelión, de nuestras iniquidades y de nuestro pecado. Isaías 53, 4, 5, 10 y 11. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros perdonados, sanados. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su espíritu y quedará satisfecho. Por conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ellos. Dios habla en forma completa, no da derecho a duda. Jesús vino a pagar por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades y por nuestros pecados. Y como iglesias hemos cometido un error y solo vamos hacia el pecado, vamos hacia el fruto, vamos hacia lo que se ve. Manifestamos que debemos pedir perdón y arrepentirnos por nuestros pecados, pero eso es parte de, es lo que es visible. El pecado es lo que nos damos cuenta, pero la iniquidad es la raíz donde se arraiga, donde están lo que ocasiona y genera el pecado. Y es producto de la rebelión. Es trino. Rebelión, iniquidad, pecado. Dios va sobre nuestra mente, sobre nuestro espíritu y sobre nuestro cuerpo. Es manera integral. Por eso que el médico habitualmente cuando ve a alguien y analiza, va sobre su cuerpo y ataca esa enfermedad a través de remedios. Pero cuando el médico genera un diagnóstico integral, logra encontrar el problema y termina con la enfermedad. Este pasaje de Isaías muestra que la cruz abarca una serie de conceptos de los que debemos ser liberados y redimidos. Una gran parte del cuerpo de Cristo se limita a recibir salvación de sus pecados, pero viven vidas llenas de enfermedades, de dolores emocionales y físicos. Están atrapados en cárceles de alma y del espíritu, y sobre todo, sufriendo el continuo padecimiento llevadas a causa de la iniquidad. Jesús hizo la obra completa para que viviéramos una vida en plenitud con Él. Sin embargo, si no entendemos cómo estamos conformados espiritual, anímica y corporalmente, y cómo la victoria de la cruz se aplica a cada una de estas áreas, nunca veremos su total triunfo sobre nuestras vidas. Nunca. Y les repito, si no entendemos cómo estamos conformados espiritual, anímica y corporalmente, y cómo la victoria de la cruz se aplica a cada una de estas áreas, nunca veremos su total triunfo en nuestras vidas. Levítico 16:21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así en la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para hacerlo. Sobre un macho cabrío vivo pone todas las rebeliones de los hijos de Israel, pone todas las iniquidades de los hijos de Israel y pone todos los pecados sobre los hijos de Israel. Integral, completa. ¿Por qué la palabra no dice y puso sobre el macho cabrío vivo todos sus pecados? Y se evita la rebelión y se evita las iniquidades. Una vez más vemos a Dios específico, limpiando a su pueblo con la confesión detallada de estas tres formas corruptas del ser humano. Si tratamos de imaginarnos un cuerpo de iniquidad, sería como un torcido cordón negro. ¿Por qué no digo blanco? Para que entendamos. Habitualmente el hombre asimila cosas físicas y lo negro es símbolo de maldad. Sería como un torcido cordón negro que está dentro de nosotros en el área del espíritu. Este está formado por cientos de nudos y capas sobre capas que lo engruesan como si fueran trapos inmundos, llenos de información de pactos que se han acumulado de generación en generación. Estas capas y pactos no permiten o bloquean el fluir de nuestro espíritu a nuestro corazón y de ahí a nuestra mente. Todas estas capas, este cordón, imagínense el cordón, nudo, cada iniquidad un nudo, cada iniquidad un nudo, cada iniquidad un nudo, cada iniquidad un trapo sobre el cordón, sobre el cordón, sobre el cordón. Aquí el Espíritu de Dios, aquí el Espíritu nuestro, dentro de este cordón. No vemos, no escuchamos. Y se ha hecho de generación en generación. ¿Por qué? Porque nos hemos preocupado, no en forma integral, sino que nos hemos preocupado de una parte del pecado. La iniquidad produce sordera espiritual. Si están estos nudos y están estos mantos.
Salmos 58 de 3 y 5 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid, sordo que cierra su oído. No oye la voz de los que cantan, por más hábil que sea el encantador. El plan de Dios es que todos escuchemos su voz, no solo los profetas o quienes tienen el don de profecía. Toda instrucción del Espíritu Santo está basada en nuestra habilidad de oír a Dios. El diablo se ha preocupado de mentirnos, indicando que Dios no habla hoy o que solo le habla a algunos, provocando bloqueo a nuestros oídos, lo cual está muy lejos de lo que Dios efectivamente creó. Y Dios nos indica: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. De la misma manera nos dice que el Espíritu Santo sería enviado para instruirnos en todas las cosas del reino. Primera de Juan 2:20: vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Vuelvo a repetir, para que su entendimiento, no su inteligencia, su entendimiento, esta palabra, quede esculpido en su corazón, de su corazón pasa a su mente. Y dice: vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Si es Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, hablándole a su Espíritu las cosas que son del reino, ¿por qué alguien tendría que enseñarlo? El Padre diseñó el espíritu del hombre para que pudiera escuchar su voz, y toda voz espiritual. Mire y ponga atención cómo el diablo nos miente. ¿Podemos escuchar las cosas espirituales? Cri, 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 cri. Vuelvo a repetir, ¿podemos escuchar las cosas espirituales? Ya, amén. Espero que ese amén sea con entendimiento. Mire, para que veamos lo que dice el Señor. El Padre diseñó el espíritu del hombre para que pudiera escuchar su voz, y toda voz espiritual. Es así que continuamente escuchamos voces de temor. ¿Es una voz espiritual? Escuchamos voces de ansiedad. ¿Es una voz espiritual? No, pastor, es mi voz. Le quiero decir algo. Yo soy un convencido, y así lo veo en la palabra, que nosotros no tenemos voces nuestras. Tenemos decisiones. La voz que escuchamos, lo hemos manifestado siempre, en mi caso, desde que lo aprendí, escuchamos dos voces: la voz del Señor y la voz del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esa voz del árbol de la ciencia del bien y el mal es una voz, y es la voz del diablo. Esas son las dos voces que continuamente están en nuestra cabeza. El Espíritu Santo nos permite discernir cuál es del Señor y cuál no es. Pero usted, como partimos diciendo, la decisión es mía. Usted toma la decisión. ¿Cuál voz se escucha? Espiritualmente escuchamos voces de temor, ansiedad, desánimo, negativismo. Es decir, la voz que escuchamos fluidamente y sin ninguna interferencia es la voz del árbol de la ciencia del bien y el mal, la voz del diablo. Lo anterior muestra claramente que tenemos facultad para oír el mundo espiritual. La mayor mentira del diablo es que no podemos escuchar la voz de Dios. Esto sería inexplicable, que espiritualmente solo pudiéramos escuchar la voz del diablo y no la voz de Dios. De hecho, si abrimos nuestro entendimiento, ¿cuántas veces no hemos recibido en nuestra mente mensajes tales como: no cruces la calle? Y nos hemos detenido y hemos evitado el que nos atropellen o algún accidente. O una voz que te indica: pídele perdón a tu señora o a tus hijos, y el problema que veías tan grave se ha solucionado. Siempre Dios nos está hablando, siempre nos manifiesta de que Él está presente. La voz de Dios se hace nítida o estorbada según la presencia o ausencia de la iniquidad. Isaías 59, del 1 al 2 dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Dios habla de iniquidades. Quiere decir que hay áreas donde una persona ha sido tratado tremendamente por Dios y en esa dirección oye con claridad la voz del Señor. Pero también hay otras en las que continuamente hay conflicto y no sabe cómo resolver. Y esto ocurre porque la iniquidad bloquea y obstruye su oído espiritual. Ejemplo, una persona con un ministerio puede oír claramente en cuanto a lo que Dios quiere para la iglesia en que la sirve, pero tiene dificultades para encontrar la voluntad de Dios en las direcciones financieras. Esto se debe a que en alguna parte de su pasado o de sus antepasados hubo actividad inicua en el área financiera. Quizás hubo un fraude, un negocio deshonesto, un robo o una deuda impaga o la falta de integridad. Mientras esto no sea confesado como pecado y iniquidad, creará un bloque en el oído espiritual, además de atraer hacia la persona una serie de percances en el área financiera. No estamos diciendo de que el hombre no sea hijo del Señor. Manifiesta que hay un área que está envuelta en iniquidades y que no le permite generar en forma fluida su tema financiero. Otro ejemplo, una persona con un ministerio puede oír claramente en cuanto a lo que quiere Dios para la iglesia en la que sirve, pero tiene dificultades para encontrar la voluntad de Dios en la dirección de la familia. Esto se debe a que en alguna parte de su pasado o de sus antepasados hubo una actividad inicua en el área de la familia. Quizás hubo maltrato físico, psicológico, falta de padre o de madre, modelos cerrados, mentiras, etc. Mientras no se confiese el pecado y la iniquidad, creará un bloqueo en el oído espiritual, además de atraer hacia la persona una serie de percances en el área de la familia. Ministro, recibe dirección, escucha al Señor sobre todas las actividades de la iglesia y las propone, y es un ministro reconocido al interior de la iglesia. No estoy hablando de él en particular, estoy hablando de iglesias en forma general. Y participa y es un hijo de Dios usado en las cosas de la iglesia porque tiene su apertura. Pero en el tema de la familia tiene problemas. Hay problemas en el interior de la familia. Nuestro oído espiritual es bloqueado o es interrumpido por la iniquidad. Dios dice que honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y qué más dice? Dice, y te irá bien, y tus días serán alargados. Eso es lo que dice el Señor. Pero nuestra iniquidad no nos permite honrar a nuestros padres y a nuestras madres. La palabra del Señor es clara y es precisa. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento. Y hay promesa. Porque la promesa dice, y te irá bien. Es decir, no solamente si lo obedecemos, estamos congraciando o estamos haciendo la voluntad del Padre, sino que el Padre más encima nos regalonea y nos dice, y te irá bien, y tus días serán alargados. Es importantísimo hacer un análisis detallado de nuestras obras y la de nuestros ancestros, para desarraigar toda raíz de iniquidad en este sentido. Esto desde luego es imposible sin la revelación del Espíritu Santo. Tenemos que venir a Él y pedirle que queremos arrancar toda iniquidad de nuestro ser y que nos muestre todas nuestras iniquidades. A veces el oído espiritual está tan obstruido que no escuchamos a Dios y no permitimos que nos muestre las raíces de nuestros pecados. La gran mayoría de las personas hacen confesiones generalizadas, tales como: perdona, Señor, todo pecado que yo y mis antepasados hayamos cometido. Esto no ayuda mucho. En el mundo espiritual, cada pecado proviene de una iniquidad y ha quedado grabado en ella. Es muy importante hacer una lista detallada, ayudados por el Espíritu Santo, y pedir perdón por cada una de nuestras acciones. La iniquidad, hermanos y hermanas, es un estorbo más grande de lo que creemos, y esto produce en nosotros sordera espiritual. De la misma manera que la iniquidad produce sordera espiritual, produce ceguera espiritual. De la misma manera que Dios nos dio oído espiritual, Él nos entregó ojos espirituales.
¿Sabe qué? Me estaba acordando recién cuando fuimos ordenados pastores, por la gracia del Señor. Estaba Betty. Betty es la señora del pastor Aldrich. Aldrich es un misionero que el Señor le ha usado grandemente en su ministerio de liberación y de sanidad. Y viene Aldrich sobre mí y me dice: Miguel Ángel, te quiero contar algo. Sí, Betty en estos momentos está mirando y está viendo que este lugar está lleno de ángeles. Y yo miraba, y yo por lo menos no vi ninguno. Pero eso no significa de que no estuviera lleno de ángeles. Betty ha logrado desarrollar el don precioso que le ha dado el Señor de ver cosas espirituales. Y pudo ver que ese lugar estaba lleno de ángeles. Y no solamente eso, en el momento que estaban orando por nosotros, los pastores, y estaban haciendo imposición sobre nosotros, viene Aldrich, es una persona que tiene más de 70 años, y subió corriendo los 3 escalinatas que había, y se acerca donde estábamos con el pastor Luis, y nos dice: ¿sabe qué? Betty acaba de ver un ángel poderoso que bajó del cielo y que vertió aceite sobre ustedes. Me encantaría poder verlo. Betty desarrolló esa vista espiritual. Y dice: Él nos entregó ojos espirituales, ojos en el entendimiento de nuestro espíritu, para ver con claridad las verdades de Dios y el tesoro glorioso de todas sus riquezas. Ojos en nuestros oídos en nuestros sentidos espirituales, para ver en el mundo invisible y contemplar de esta manera su gloria. ¿Todos pueden ver el mundo espiritual? Desde luego que sí. Pero no podemos operar en una verdad a menos que la entendamos y creamos para nuestra vida. Segunda de Corintios 16, 18 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Este pasaje nos muestra que la obra del Espíritu Santo, al estar presente, nos permite mirar con claridad su gloria a cara descubierta. Si es palabra de Dios, ¿por qué algunos no lo ven? Existen 2 motivos. El primero es por causa de los velos de la iniquidad, que no han sido removidos ni del entendimiento ni de los sentidos espirituales. La segunda es que gente madura en el Señor simplemente no han desarrollado el ejercicio de su visión espiritual, porque nunca han creído realmente que puedan desenvolverse de esta manera y no le han dado la importancia que ello significa. Segunda de Corintios 4:4: en los cuales cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en 2 de Corintios 3, 14 y 16, el Señor dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan a Cristo, el velo le es quitado. Aunque innegablemente el apóstol se refiere a los que nunca se han acercado a Cristo, también está hablando a todos aquellos en los cuales hay incredulidad. Miles de cristianos han creído en Jesús como su Salvador, pero en muchas áreas de su vida son incrédulos. La razón de esto es que sus corazones todavía están contaminados de iniquidad, que no han sido purgados de ellos. Esta iniquidad ha formado velos en diferentes intensidades que producen ceguera espiritual. Para quitar estos velos es necesario identificar las áreas de nuestro corazón que aún no están rendidas al señorío de Cristo. Cuando estas áreas se conviertan a Él, entonces y solo entonces serán removidos los velos que producen la ceguera. Solo en la presencia manifestada del Espíritu Santo los corazones pueden ser transformados. Es Él el que trae libertad a las prisiones de un corazón y de una mente que han estado en tinieblas. Por eso es importante pasar tiempo con el Señor, porque en la medida que traiga su gloria a nuestras vidas, veremos la luz que nos va transformando
a su imagen. Cristo es la imagen de un Dios invisible. Y en su imagen en nosotros la que puede mirar cara a cara, descubierta la gloria de Dios. Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Juan 17, 18. Como tú enviaste al mundo, así yo les he enviado. Jesús fue enviado siendo lleno del Espíritu Santo y con plena facultad de poder oír y ver lo que el Padre hacía. De la misma manera es que ahora Él nos envía a nosotros, viendo y oyendo lo que Él hace. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. La gran mayoría de los hijos de Dios no se mueven en esta libertad, porque la iniquidad en ellos los llena de incredulidad y culpas. Y la verdad es que no es otra cosa que los velos mentirosos de tinieblas con los que el diablo ciega a su iglesia. Su objetivo es que no se mueva en todo el poder que Jesús compró por el precio de la sangre en ella. Ver el reino de Dios, ser expuesto para contemplar su gloria, es lo más maravilloso que nos puede suceder. Vale la pena hacer lo que sea con tal de conseguirlo. Y esto es limpiar nuestros corazones de toda iniquidad. Debemos oír con nuestros oídos espirituales y ver con nuestros ojos espirituales. Solo de esta manera podemos ver y escuchar la gloria de Dios. Y veremos cómo el diablo nos mantiene engañados, preocupándonos de que todo nuestro ser se concentre solo y únicamente en nuestro pecado y no en las raíces que lo generan. Isaías 59 nos muestra tipos de iniquidad y lo que ello produce. Iniquidad: labios que pronuncian mentira. ¿Qué produce? Religiosidad, prácticas religiosas, paganas, hipocresía y todo tipo de fraude y engaño. En el mismo Isaías. Iniquidad, maldad de lengua. ¿Qué produce? Calumnia, chisme, maledicencia, lengua venenosa, falso testimonio y murmuración. En el mismo Isaías. Iniquidad, falta de clamor por justicia. ¿Qué produce en el cuerpo? Indolencia ante el mal ajeno, indolencia ante el pecado de la ciudad, indolencia ante el pecado de la iglesia. Podemos hacer el bien y no lo hacemos. Otra iniquidad que menciona Isaías: juzgar sin la verdad. ¿Qué produce? Hacer juicios arrebatados, favorecer a los que amamos o a los que nos conviene, favoritismos de ricos a pobres, racismo. Otra iniquidad: confiar en vanidad y hablar vanidad. ¿Qué produce? Confiar en las riquezas, en el sistema de este mundo, poner nuestra confianza en el hombre, en la medicina, en el sueldo, en los seguros de este mundo y hablar de ello. ¿Qué más nos dice Isaías sobre la iniquidad? Pensamientos de iniquidad. ¿Qué produce? Venganza, tramar lo malo, boicot contra la obra de Dios. Todo pensamiento en el que se maquine hacer el mal a alguien, resentimiento, amargura. Otra iniquidad que nos mencionan: caminar sin justicia por veredas torcidas. ¿Qué produce? Confiar en nuestra justicia antes que la de Dios. Tomar el señorío de nuestras vidas y no el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Colocar nuestras decisiones por encima de las decisiones de Dios. Todo camino que no conduce a la justicia, a la voluntad y a la paz de Dios. No cumplir con un compromiso, un voto, una promesa y que esto cause daños a otros. Otra iniquidad mencionada en Isaías: rebelión ante Dios y sus estatutos. ¿Qué produce? Confiar en dioses ajenos, idolatría, ocultismo, adivinación, hechicería, espiritismo, etc. En Gálatas 5 también se nos menciona iniquidades. Una iniquidad: contienda. ¿Qué produce? Violencia verbal o física, pleitos, enemistades, celos, iras, disensiones, enojos, sembrar discordia, divisiones. Y nosotros atacamos el pecado, el celo, la ira, el enojo,
la disensión. Y Gálatas nos dice, ataca la raíz de iniquidad, que es lo que es la contienda. Gálatas también nos dice, iniquidad, herejías. ¿Qué produce esta iniquidad? Cambiar el contexto de la palabra, tergiversar la escritura para controlar o dominar gente para intimidación, usar la palabra para ganancias deshonestas, acomodarlas para justicia, el pecado y la falta de integridad. ¿Cuántas veces hemos escuchado uso de la palabra para justificar vidas pecaminosas, para justificar actitudes que van en plena desobediencia de lo que el Señor nos manda? También nos menciona Gálatas, iniquidad, adicción, que produce adicción a cualquier tipo de droga, tabaquismo, alcoholismo, etc. Otra iniquidad, envidia, que produce malos deseos. En Colosenses nos menciona iniquidad, avaricia, que produce confianza en la riqueza, indolencia ante la necesidad de los pobres o de la obra de Dios, idolatría a los bienes de este mundo. Otra iniquidad mencionada en Colosenses, amor a lo terrenal, que produce desobediencia contra Dios, su palabra, su autoridad, falta de sujeción, espíritu rebelde e independiente. En 2 de Timoteo también se nos habla de iniquidades. Una iniquidad, amor a sí mismo, que produce amor al yo, la vanagloria, la soberbia, la altivez. Otra iniquidad en 2 de Timoteo, despotismo, que produce jactancia, considerarse superior a los demás. Otra iniquidad, ingratitud, que produce sentirnos dueños de lo que poseemos sin saber que todo le pertenece a Cristo, a Dios. No vivir agradecidos y acorde a lo que Jesús hizo por nosotros. Otra iniquidad, falta de afecto natural, que produce egoísmo. Otra iniquidad, incredulidad, que produce corazones desconfiados, doble ánimo, pesimismo, buscar siempre la falla, siempre. Otra iniquidad, miedo, que produce falta de fe. Son montones las iniquidades que están mencionadas en la palabra del Señor, en la Biblia. Dios nos quiere libre para vivir vidas en plenitud, que los velos no se interpongan entre su dirección y nosotros. Debemos identificar nuestras iniquidades y pecados, confesando que las tenemos y entregándolos a Dios para ser liberados, produciendo en nosotros una santificación como la que busca el Señor. La iglesia por mucho tiempo solo se ha preocupado a través de la mentira del diablo que vivamos vidas religiosas, que nuestros pecados sean perdonados, y vivimos en vidas en que no nos damos cuenta que la esencia que Dios manda a su Hijo a la cruz para liberarnos de la rebelión, de la iniquidad y de nuestros pecados es integral. Debemos ser capaces de poder, en consulta al Espíritu Santo, que nos muestre por qué iniquidades nos hemos movido. ¿Sabe que a medida que yo estaba escribiendo, a lo menos 3 iniquidades vinieron sobre mi mente? Escribiendo. Sobre todo cuando se empiezan a mencionar las iniquidades y muestra que produce una de esta es mía. Una que no escribí vino sobre mi mente inmediatamente, sobre mi corazón, y fue aflorada esta iniquidad. Y debo tener muchas más. Porque dice el Señor, iniquidades. Es plural, no es singular. Y para poder llegar, y para que lleguemos a una plenitud en Cristo, debemos entregar todas nuestras iniquidades para llegar a una comunión total con el Padre. Nuestros oídos espirituales deben ser destapados. Nuestra vista espiritual debe ser abierta para poder ver la tremenda y inmensa gloria de nuestro Señor. Cierre sus ojos. Todos los que estamos acá presentes y hemos partido y hemos participado de este culto, tenemos la absoluta convicción y certeza
de que el Señor está en medio nuestro y que el Espíritu Santo no solamente está en nosotros, sino que está alrededor de nosotros, sobre nosotros, y el que trae la instrucción y la información directa de nuestro Señor. Yo quiero pedirle que con los ojos cerrados pregúntele al Señor a través de su Espíritu Santo que le muestre qué iniquidades han marcado su vida, qué iniquidad, a lo mejor una de las que leímos, a lo mejor una que no hemos leído, será una iniquidad que está en su corazón, labios que murmuran mentiras, será maldad de lengua, falta de clamor por justicia, juzgar sin verdad, confiar en vanidad y hablar de vanidad, o será pensamientos de iniquidad. Hay iniquidad en usted que lo hace caminar sin justicia por veredas torcidas, rebelión ante Dios y sus estatutos. Hay iniquidad de contienda que lo hace pelear continuamente, que lo lleva a violencia verbal o física, a enemistades, a enojos, a sembrar discordias, a generar divisiones. Hay iniquidad de herejías, hay una iniquidad de adicción, sobre tabaquismo, sobre droga, sobre alcoholismo, adicción sobre la televisión. Hay un tipo de adicción. Hay iniquidad de envidia que lo lleva a malos deseos. Hay iniquidad de avaricia que lo lleva a confiar en lo que usted tiene, a que le produce la indolencia de aquel que está sufriendo, o le produce idolatría sobre los bienes, o hay iniquidad de amor a lo terrenal que produce que desobedezca continuamente al Señor, o quizás hay iniquidad de amor a sí mismo, o de despotismo que lo lleva a jactarse, a considerarse mejor que los demás. Quizás hay una iniquidad de ingratitud que lo lleva a sentirse dueño de todo lo que posee, sin saber y sin reconocer que todo lo que tiene es de nuestro Señor. O hay iniquidad de egoísmo, hay alguna iniquidad de crueldad que lo lleva incluso a autoinferirse daño. Hay una iniquidad de incredulidad que lo puede llevar a buscar el sufrimiento continuo en su vida. Hay iniquidad de miedo que lo lleva a tener falta de fe. Yo quiero que busque en su corazón alguna iniquidad. Si no tiene ninguna iniquidad, le felicito. Le felicito. Pero si tiene alguna iniquidad que viene a su corazón en este momento, no una, sino dos, tres o varias, que el Señor le haya mostrado en este momento, esta mañana, que hay raíces que están arraigadas y que a través de esa iniquidad usted peca y peca y peca, le invito a tomar esa iniquidad, confesarla. No tiene para qué confesarla verbalmente. El Señor ve nuestros corazones, puede confesarlo mentalmente, en silencio. Pero le invito a que si tiene esa iniquidad y quiere confesarla al Señor, le invito a que se ponga de pie. Póngase de pie, tenga presente la iniquidad o las iniquidades. Y le voy a pedir en un acto simbólico, en un acto reconociendo que el Señor es el soberano, que solamente Él puede desarraigar estas raíces tan profundas que están en nuestro corazón, llevando y sacando la iniquidad que está en medio nuestro, está dentro de nosotros y que produce no solamente daños en nosotros, sino que también daños en todos los que nos rodean, porque nuestra iniquidad nos hace pecar y ese pecado envuelve a nuestros seres queridos. Yo le invito a que en un acto de reconocimiento que Dios es nuestro Señor, le invito a levantar sus manos hacia el cielo, en actitud reconociendo
de que Él es todopoderoso. Y vamos a orar. Amado Padre, Señor, y hemos partido esta reunión, Señor, preguntándonos si Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Señor, y queremos terminar este culto manifestando que sí, que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Y como reconocemos que Él es nuestro Señor, queremos que tenga señorío sobre nuestras vidas, Padre. Oh Dios, en el nombre de Jesús y en esta declaración, Señor, hemos mirado nuestros corazones, Señor, y hemos encontrado rebelión, iniquidad y pecados en Él, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en una unanimidad con los hermanos de acá, Señor, declaro esta iniquidad que está en mi corazón, Señor, y que está en el corazón de los hermanos, Señor. Tú has escuchado en nuestro silencio, Señor, cuál es la iniquidad o las iniquidades que te pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, sean arrancadas, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor, y levantando nuestras manos hacia el cielo, Señor, en un símbolo de reconocimiento que tú eres el Todopoderoso, que no hay nada que no esté sujeto a ti, Señor, que esta iniquidad está bien, Señor, está sujeto a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo que nos has mostrado la iniquidad, te pedimos, oh Dios, que puedas tomar esta iniquidad o estas iniquidades, Señor, y que sean erradicadas y sacadas de nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios, en el poder del Espíritu Santo le decimos a la iniquidad o a las iniquidades: sal fuera de nuestro corazón, sal fuera de nuestra vida. Queremos una vida y un corazón entregados en plenitud a Cristo, para poder ver con oídos espirituales, para poder escuchar con oídos espirituales. Queremos ver y escuchar a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toma estas iniquidades, oh Dios, y sácalas de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, de nuestro espíritu. Oh Dios, queremos sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, integral, sanidad a nuestro cuerpo, sanidad a nuestra mente y sanidad a nuestro espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos, oh Dios, que este cordón lleno de nudos, Señor, llenos de paños que entorpecen, oh Dios, el fluir de tu voz, el fluir de tu dirección, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sean erradicadas para poder escuchar y poder verte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toda iniquidad confesada en este momento, esta tarde, esta mañana, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor, sean sacadas, Señor, y que no vuelvan más, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Vidas consagradas, vidas plenas a ti, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, haz tu obra en nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, venga sobre nosotros, Señor, en autoridad, Señor, en poder, oh Dios. Tu iglesia, Señor, está llamada a ser una iglesia poderosa, Señor. No una iglesia deprimida, no una iglesia, Señor, con negatividad, Señor. No una iglesia atemorizada, sino una iglesia en poder, Señor. Una iglesia, oh Dios, que tiene todo poder, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, Señor, límpianos, Señor. Límpianos de nuestra rebelión, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor, de nuestras iniquidades, Señor. Y fortalécenos, oh Dios, en el no hacer aquello que no está en tu dirección, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que nuestros corazones torcidos, Señor, que nuestro espíritu torcido, Señor, que nuestro cuerpo torcido, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, se pongan en un alineamiento con tu justicia, con tu verdad, Padre, en el nombre de Jesús, oh Señor. Oh Dios, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Tome asiento. Tome asiento. Yo le invito, hermana y hermana, a seguir analizándose, a seguir en presencia del Espíritu Santo, a buscar las iniquidades. Hoy día a lo mejor fue una, dos, tres, o no fue ninguna. Pídale al Señor a través del Espíritu Santo que le muestre. Y tengo certeza, y no lo digo yo, lo dice el Señor, que tendremos vidas plenas. No vidas con amargura, no vidas con pleitos, con divisiones en la familia, no vidas amargadas, sino que vidas plenas. Jesús vino
a este mundo para hacernos libres, no para tener vidas en esclavitud. Su sacrificio, si nosotros tenemos vidas que están esclavizadas, estamos tomando con su sacrificio como algo en vano, que no valió la pena. Que cada uno de los azotes por los cuales tuvo que sufrir, que cada uno de los insultos que fue manifestada en su vida, que de la manera que tuvo que padecer, no se justifican si tenemos vidas que están presas y vidas esclavas. Dios nos quiere libre y quiere lo mejor para nosotros. Les invito. Amén. Amén. Les invito a que podamos ofrendar y podamos diezmar. ¿Sabe que el diezmo y la ofrenda también es una iniquidad? No como concepto, sino que el no ofrendar, el no diezmar, es una iniquidad. Si usted no diezma, usted analice y busque qué iniquidad no le permite diezmar. Porque el diezmo es una obediencia al Señor. Y si usted no diezma, usted lo sabe, pero se lo tengo que repetir, usted le roba al Señor. No es más ni es menos que eso. Al no diezmar, usted está haciendo uso de algo que no le pertenece. Busque la iniquidad que no le permite diezmar. Y si usted no ofrenda, la decisión es suya en la ofrenda. Ahí sí que la decisión es suya. Porque la ofrenda es en respuesta al amor que tengo de nuestro Señor. A cuánto yo le amo, a lo cual, qué gratitud tengo sobre Él, como ha estado sobre mi vida. Por lo tanto, la ofrenda es su decisión, es su compromiso con el Señor. Y si usted no ofrenda, pregúntele también al Señor, a través del Espíritu Santo, ¿qué iniquidad no le permite ofrendar? Voy a pedir a Jaime y a Yasmín que puedan pasar adelante. Hoy día tenemos Domingo de Primicia. Al que se le olvidó, pregunte nuevamente, ¿qué iniquidad hace que escuche más la voz del mundo y que no me permite traer primicia para aquel que está necesitado? ¿Se acuerdan que había una iniquidad que mencionamos? Que produce la indolencia ante aquel que sufre. Inmediatamente está escuchando en su cabeza la voz del diablo que le dice, ¿pero qué importa si alguien más va a traer? Hay iniquidad en el pueblo de Dios y debemos ser liberados. Le invito a pasar adelante a entregar sus ofrendas y sus diezmos. Esta semana nos toca pagar el arriendo. Y que sea el Señor multiplicando los diezmos y las ofrendas. Le voy a pedir a Jorge Sánchez que nos pueda llevar en oración, en gratitud de aquellos que han podido ofrendar y han podido diezmar. Y también en la oración pedir al Señor por aquellos que no lo han podido hacer, que abra puertas de trabajo, que abra puertas de sustento económico. Y le pido a Jorge que pueda orar por las ofrendas y por los diezmos, porque he sido testigo de cómo Dios ha trabajado en las finanzas de Jorge. Un siervo del Señor. Así que Jorge, llévanos en oración. De la bendición que les ha dado, de ver el sacrificio, Señor, de aquel que
está con problemas, y cuando ofrenda, diezma, Señor, para que, Señor, esa ofrenda sea grande. Amén. Y le ruego que, Señor, las finanzas, Señor, de la iglesia estén, Señor, enseñadas, que haya instrucción, Padre eterno, para, Señor, cubrir los gastos, Señor, que requiere este lugar, Señor, que hemos atraído, sabemos que usted, su milagro, Padre. Amén. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. 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 Próximo domingo, entonces, recuerde aquel que no trajo su primicia que la pueda traer el próximo domingo. Tome asiento. Tome asiento. El pastor está llegando este jueves. Alguien que se puso contento porque llega el pastor. Espero que toda la iglesia también grite de júbilo. ¿Ya? Tenemos al pastor el próximo jueves y el próximo domingo lo vamos a tener en medio nuestro. Recuerden, miércoles a las 19:30 estamos hablando del reino de Dios. Hemos tenido 3 domingos donde... tres miércoles donde el pastor Luis Pantoja ha estado en medio nuestro enseñándonos, instruyéndonos sobre el reino de Dios. Y como la palabra dice, ¿cierto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay deseos, hay anhelos en el corazón de cada uno de nosotros, pues Dios dice cómo hacerlo. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas, no dice una, no, dice todas estas cosas os serán añadidas. Hay mandamiento, pero lo precioso que hay promesa.